el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Hola, 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 ¿cómo están? Estoy bien contenta de tener esta primera sesión con uno de mis queridos amigos. Ahorita no necesitas mucha presentación porque tú te vas a autopresentar, Rodrigo, pero estoy muy contenta de que estés aquí conmigo, de verdad, muchas gracias. Vas a tener la primicia de iniciar estas sesiones del podcast de Enlazadas. De verdad que me impactó mucho la forma en que tú explicas muchos temas, que puedes usar también las herramientas de la psicología, pero primeramente quiero dar gracias a Dios por este tiempo que nos está permitiendo tener, de poder tener este alcance a través de las redes, que para mí es nuevo, de toda esta tecnología. Quiero dar crédito a mi hermana Trini Guevara, que me hizo la introducción, que vamos a estar escuchando en los podcasts. Quiero dar también gracias a Jonathan Ávila por ayudarme a toda esta tecnología que es nueva para mí. Y darte, sobre todo, gracias a ti, Rodrigo, porque fíjate, tú me ayudaste a poder publicar el libro. O sea, el Señor te mandó como un ángel. Y cuando yo ya tenía ese libro, ya tenía más de un año y no lo podía yo publicar, yo sentía que era imposible. Y de verdad fue una bendición, Rodrigo. Muchas gracias, porque a través de eso, mira ya dónde estamos. Ya estamos en un podcast que vino y surgió del libro. Muchas gracias por ayudarme. ¿Cómo estás? Bien, gracias. La experiencia de estar un año, yo estuve como 5 años con varios libros en mi computador y, y hasta que me dijeron, oye, necesitas publicarlo. Y entonces aprendí a publicar a través de Amazon y compartí mi experiencia contigo y tú lograste tu publicación y te felicito por eso. Sí, muchas gracias. Y quiero empezar a adentrarme porque fíjate que hice una serie de preguntas en redes y me mandaron muchos temas las hermanas, pero quiero empezar con un tema contigo porque fue un tema que la mayoría de las hermanas me pidió, que es sobre paz mental. Entonces, a mí me ha gustado mucho la forma en que tú has desarrollado estos temas porque eres un cristiano psicólogo. Y me gustó cuando tú me dijiste, no soy un psicólogo cristiano. ¿Por qué? Porque tú pones siempre en primer lugar la Biblia. Y la verdad, eso a mí me gustó mucho de ti porque comúnmente los psicólogos cristianos no ponen de primera vez la Biblia, ponen más sus conocimientos que adquirieron, pero es un gozo escucharte, de verdad, y saber de tus libros, que son muchos, que ahorita vamos a hablar de ellos también. Pero, ¿qué te parece, Rodrigo, si te presentas y nos dices un poquito de ti, por favor? Soy Rodrigo Vidal Mendoza y si ya escucharon mi acento, no soy de México. Soy chileno de Chile, particularmente de una ciudad al sur de Chile que se llama Concepción. En mi ciudad natal estudié psicología. En los países hispanos, particularmente en Chile, se estudia 6 años para ser psicólogo. Y después hice un postítulo en Life Coach, otro en mediación de conflictos sociales y un par de años más cursé un magíster en psicología clínica, particularmente en lo que serían terapias posmodernas. Entonces, Wow. cuando hablan de posmodernidad, yo entiendo lo que están diciendo, ¿ya? Porque lo estudié como desde el otro lado, por decirlo de esa manera. Invertiste bastante tiempo en esos estudios. Sí, bueno, y ahora lo que es mi pasión es, y siempre ha sido mi pasión, es la escritura, la Biblia. Yo en son de broma, yo hoy día no me catalogo como un cristiano psicólogo, me catalogo en son de broma, en ese contexto, un cristiano que es un psicólogo apóstata de la psicología. Oh, muy ¿Ya? bien. Muy ¿Ya? bien. Y eso es bueno porque a veces yo he oído a varias personas que son cristianas y que han estudiado la psicología, Rodrigo, y ya no veo cómo pueda ayudarse tanto de la psicología si no va primero como base la palabra del Señor. Y eso es lo que a mí me gustó de cuando yo escuché y entré a clases tuyas,
de que tú podías realmente usar la Biblia y claro, te ayudan tus herramientas de tantos años de estudio en psicología, así que es bueno que hagas eso. Las escrituras enseñan, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, hay un versículo bellísimo que habla acerca que todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la piedad, ya nos ha sido dada por la palabra, por el Espíritu. Y entonces tenemos la capacidad dada por el Señor, no en nosotros mismos, sino por el Señor y en el Señor, en su Espíritu, para enfrentar la vida. Y eso me parece brillante, me parece... Amén. Claro que sí. Ay, Rodrigo, pues muchas gracias. También aquí tú has tenido estudios en teología, ¿verdad? ¿Qué Sí, estudios has tenido? actualmente me faltan 3 materias que terminar. Estoy concluyendo este semestre o este año la maestría en consejería bíblica en el Southwestern, ¿ya? Y entonces eso enriqueció aún más mi mirada como consejero y particularmente como consejero bíblico. Claro ¿Ya? que sí, muy Y bien. a todo esto, si tienen la oportunidad de estudiar en consejería bíblica, les recomiendo 100% el Southwestern en ese sentido. ¿Ya? Muy bien, claro que sí, gracias. Oye, ¿y qué de tantos libros que tienes? Menciónanos algunos porque son bien interesantes. Mira, últimamente he estado trabajando en lo que son manuales de discipulado. ¿Ya? Okay. Particularmente hay uno de base que habla sobre el Evangelio. Y lo defino a partir de la expresión en inglés core, C-O-R-E, que en inglés al español significa núcleo. Y entonces, esta es core, el manual habla sobre que la definición de evangelio va a definir tu forma de llevar tu discipulado. Entonces, para hablar yo del evangelio, digo, mira, acuérdate del core, del núcleo. El evangelio es de una persona, el mensaje es Cristo, por C, core. El segundo es obituario, y ahí está involucrado la muerte y la sepultura, por obituario. La tercera palabra clave es R, resurrección. Él ha resucitado. Y aquí hay 2 E. Uno es entronizado, ¿ya? Cristo está en el trono. Él es rey y por lo tanto es mi rey. Y todo esto conforme a las escrituras. ¿Ya? Wow. Eso es el evangelio. Entonces, no es el centro el hombre, no es el centro el pecado del hombre. El centro es Cristo. Es cierto que Él murió, obituario, por nuestros pecados, pero no está en la cruz. Amén. Él resucitó y está sentado en el trono, y Él es rey, es mi rey, y tengo entrada, acceso libre ante el mismo trono de la gracia. Y entonces, yo me levanto en la mañana no diciendo Cristo murió por mí, sino que diciendo Cristo murió, resucitó y fue entronizado, y yo estoy en Cristo en los lugares celestiales, tengo acceso libre ante el trono del Padre, de Dios. Amén. Es todo, es un círculo completo, exacto, que se cierra, ¿verdad? Y eso es importante como creyentes tenerlo bien en cuenta, porque no nos podemos quedar efectivamente solo en conocer que el Señor nos redimió y murió por nosotros, sino que resucitó y que va a regresar. Entonces, por eso este podcast, Rodrigo, yo le estoy poniendo el título del libro de Enlazadas en Cristo, porque es viviendo permanentes en Él, exactamente. El centro es Cristo. Y gracias por comentarnos todo esto. Yo creo que no va a ser la última sesión que vamos a tener juntos, pero me gustaría entrar de lleno, Rodrigo, al tema de la paz mental. Estaba yo viendo la carta de Filipenses de Pablo, donde él hace mención de esta paz que da Dios, que dice que sobrepasa todo entendimiento y que va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿por qué las mujeres, sobre todo creyentes, nos cuesta trabajo, Rodrigo, poner en práctica estas promesas, esta promesa de la Biblia de que Dios nos está dando de esa paz que está sobrepasando todo entendimiento? ¿Cómo nos podrías tú introducir a este tema de la paz mental?
Hay que tener cuidado con no tener una visión desde el budismo, desde las filosofías orientales respecto a lo que es la paz, ¿ya? Porque en términos desde la Biblia, la paz es una cuestión relacional. La primera relación y tiene que ver con adoración, ¿ya? El tema de la paz, ya sea interior, mental o lo que sea, es un tema de adoración. En inglés sería un worship issue. Entonces, fíjate, es un tema de adoración. Si tú no estás teniendo paz mental, tienes un problema, no que necesitas tomar pastillas, necesitas adorar, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice ahí, es que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, que hablemos con Él, que nos relacionemos con Él, que quedemos sorprendidos de la grandeza de Él, que no seamos el centro nosotros y de las circunstancias que estamos viviendo, sino que Él sea el centro. E inclusive más, cuando Israel está arrancando del ejército de Egipto y se encuentra enfrente del Mar Rojo, uno podría decir, no, esos no pueden tener paz, no deberían tener paz. Pero cuando se quejan con Moisés, Moisés le responde, estad quieto y ved la salvación de Jehová. Entonces, no importa, y aquí algo que me impresiona a mí, no importa si el ejército me persigue, no importa si inclusive no importa si el Mar Rojo está delante de mí, yo debo esperar, ver la fidelidad de mi Dios en estas circunstancias. Y entonces, no centrarme en las circunstancias, sino centrarme en quién es Dios sobre estas circunstancias. Conocer su carácter, ¿verdad? Y solo eso se puede hacer a través de conocer la Biblia. Exactamente. Dios, Deuteronomio 7:9, un texto que yo encuentro que es central para entender. Dios es Dios fiel, dice aquel dentro de las cosas que dice. Dios de grande misericordia, Dios de gran compasión. Inclusive en relación a la ira, Dios se define como tardo para la ira. No es un Dios de ira, es un Dios que es tardo para la ira, de gran paciencia. Longanimidad es la palabra también que se utiliza. Ahora, teniendo claro quién es mi Dios, yo puedo relacionarme con Él, conocerle y amarle más a Él. ¿Por qué? Mira lo que estoy diciendo. La falta de paz es un problema de adoración. La falta de paz es porque estoy tratándome a mí de darme tranquilidad en estas circunstancias tan difíciles, cuando en realidad es una cuestión relacional, de relaciones, y es una cuestión de adoración. En quien debo concentrarme es en el Dios de la paz. O sea, tenemos que estar reconociendo diario esos atributos de Dios, lo que Él es para nosotros, ¿verdad? Que Él es nuestra paz, que Él es nuestro cuidador, que Él es nuestro proveedor, que Él es fiel, que Él es justo. O sea, todos esos atributos, yo siempre les menciono a las hermanas que cuando entremos en oración, lo primero que debemos de estar reconociendo es eso, ¿verdad? Y me imagino que tiene que ver con lo que estás diciendo. Saber reconocer quién es Dios para nosotras, ¿verdad? Sí, pero otra vez, en Occidente nosotros tendemos a ver los atributos de Dios como una cuestión, comillas, objetiva, ¿ya? Que es independiente de mí. Pero en realidad, todo esto que llamamos atributos es una cuestión relacional otra vez. O sea, si Dios es fiel, es porque espera que yo crea en esa fidelidad. Si Dios es compasivo y misericordioso, Él espera que yo acude a Él en mi miseria. ¿Ya? Siempre debemos entenderlo relacionalmente. Tú eres madre porque tienes hijos. Sí. ¿Sí? Entonces, el atributo tuyo, comillas, se utiliza esta palabra atributo, es ser madre. Pero no, es más que atributo. ¿Ya? Es una cuestión que implica relación con el otro. Todo lo que tú estás describiendo es porque
el Dios eterno, el Dios trino, se relaciona de esa manera particularmente consigo mismo. Y como nosotros estamos en Cristo, como consecuencia, se relaciona de esa manera con nosotros, porque somos y estamos en Cristo. ¿Ya? Entonces, una manera, podríamos decir, práctica, es primero creerle a Dios, creer en lo que Él es y tener, yo me imagino lo que siempre he pensado, tener una actitud de sumisión, de humillación, de reconocer que necesitamos de Él para poder entonces hacer real que Dios es nuestra paz. Porque también el salmista decía que cualquier cuestión fuerte de su vida podía ser atravesada a través de esa paz. De hecho, el pueblo de Israel usa mucho el shalom, ¿verdad? Que a veces lo vemos ya muy repetitivo, shalom, shalom, pero ese shalom implica una profundidad, ¿verdad? De paz completa en nuestro ser, en mente, en cuerpo, en alma. Y a mí me gustaría, Rodrigo, que cómo lo ve la psicología, porque lo primero que queremos hacer como mujeres, yo me he dado cuenta que es, necesitaré alguna pastilla y tú desde el principio es que no se necesita la pastilla, pero queremos acudir primero a eso, a querer calmar físicamente esos pensamientos. ¿Y cómo lo ve la psicología esto de la paz mental? Lamentablemente, el ser psicólogo, como sacamos a Dios en la ecuación, eliminamos a Dios en la ecuación de esto de particularmente, no hablamos tanto, no se habla tanto de buscar la paz, sino ser libre de la ansiedad, ser libre de la angustia, tener buena autoestima, y todo sacando a Dios en la ecuación. O sea, en términos generales, si tú eres psicólogo, te dicen desde primer año, si tú crees en Dios, bien, pero sácalo de la oficina, sácalo de tu consulta. ¿Por qué? Porque la psicología para ellos, es una ciencia y en la ciencia no tiene espacio Dios, ¿ya? Porque el conocimiento supuestamente objetivo, ¿ya? Pero para mí me es difícil responder como qué diría la psicología, porque la psicología te hablaría de mindfulness, que es la concentración total, ejercicios de respiración, conexión con la Tierra, con el universo, concentrado en los procesos biológicos. Entonces, particularmente aquellos aspectos que tienen que ver con concéntrate en tu respiración y pon atención a... Ya, o sea, al final es budismo en un paquete de regalo de occidentalismo. Y hay O sea, una línea bien delgadita, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta, en el cristianismo nos estamos involucrando con esas áreas y creemos más en ellas, practicamos a veces más una meditación de respirar, como tú decías, de ir al psicólogo y platicar nuestras cosas, de esperar que el psiquiatra nos mande algún medicamento, pero al último, creo que lo que menos buscamos es eso que tú nos iniciaste, buscar una adoración real con nuestro Señor, ¿verdad? Que es lo que realmente va a hacer el que entremos directo y a la profundidad del problema de esa paz. sí, recuerda que empecé diciendo que la paz o la ausencia de ella es un problema de adoración. Por supuesto, porque citando el ejemplo de Egipto, de Israel, si yo espero ver la salvación del Señor, y me concentro en cómo Dios está actuando en el proceso y que a través del proceso Dios me está hablando, modelando, transformándome, generando en mí situaciones para ser más parecido al Hijo de Dios, y esa es mi meta. Entonces, por supuesto que yo voy a decir, espera, vamos a ver la salvación del Señor en esta circunstancia tan difícil. Lo vamos a ver. No sé cómo, pero tú vas a ver que lo vamos a ver. Dios se va a glorificar. Teniendo eso como convicción, teniendo claro cuál es la relación que tiene Dios conmigo. Porque hay dos formas de relacionarse con Dios. Uno, estando al lado, la silla al lado, diciendo, caminemos, avancemos, juguémonos por esto, corramos juntos, venzamos juntos. Y Dios me dice, hagámoslo.
O la segunda opción es poner a Dios enfrente mío, en la silla de los acusados, y decirle, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Ya? Y entonces, cuando pongo a Dios en la silla de los acusados, por supuesto que no va a haber ningún espacio en mi corazón ni en mi mente para que él me diga, vamos a vencer. Y yo le voy a decir, no me interesa vencer. Me interesa que tú me expliques por qué permitiste esto en mi vida. ¿Ya? Y entonces, si yo coloco a Dios en la silla de los acusados, voy a tener algo en mi corazón que es diferente a paz mental. ¿Ya? O a paz interior, o a paz. ¿Por qué? Porque la paz es una cuestión de adoración. Pero si pongo a Dios no en la silla de los acusados, sino al lado mío, hombro con hombro, sabiendo que es el que me sustenta, que me sostiene, porque Dios es Dios fiel, Dios de consuelo, Dios de ánimo, Dios de paz, Dios de paciencia. Si yo estoy con ese al lado mío, que venga, o que yo voy a las mismas puertas del infierno y las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. ¿Me entiendes? A ese extremo. Y entonces, resumiendo un poquito, entonces la primera actitud sería de creerle a Dios. Con la metáfora de tengo que analizar siempre si estoy poniendo a Dios en la silla de los acusados, sí, ¿ya? O lo estoy poniendo al lado mío, hombro con hombro. Y de poder también reconocer que lo necesitamos, ¿verdad? Porque, no sé, yo veo que, como te decía, casi siempre lo último que buscamos es al Señor en nuestros problemas de falta de paz. Y no sé qué puntos prácticos podrías tú compartirnos para nosotros como mujeres, que ahora estamos en un mundo bien materialista, estamos muy afanadas con las cosas diarias, somos mamás, esposas, trabajamos fuera, trabajamos dentro, y siempre, a veces, tal vez por querer tomar control de todo eso, nos hace también perder la paz, de no descansar en el Señor y decirle, Señor, te dejo todo, tú estás en control. Pero ¿algún consejo, alguna sugerencia práctica, Rodrigo, para nosotros como mujeres? Mira, fíjate, las circunstancias lo único que hacen es revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Ya? Y constantemente tenemos que contrastar y decir, ¿qué me está mostrando? En mi corazón hay angustia, hay enojo, hay malos deseos, hay envidia. Señor, todo eso hay en mí. Y entonces reconocer la realidad que hay en mi corazón. Porque tanto la adversidad como la prosperidad muestran lo que hay en mi corazón y contrastarlo con la palabra del Señor, con lo que Él nos enseña en su palabra. Mira, quizás voy a ser un poquito agresivo, muy posiblemente. El mundo ha cambiado, se han introducido palabras en nuestro lenguaje cristiano que lo creemos como cristiano. Creemos que es cristiano. Por ejemplo, la expresión de la palabra control. ¿Ya? Pareciera ser cristiana. En términos personales, tengo problemas con esa palabra. ¿Por qué? Porque se usa esa palabra en lugar de la palabra Dios fiel. Okay. Dios es fiel. El control implica una falta de relación, como si fuera el control remoto. Lo cambia de canal, o el proyectil que le digo, tú tienes que llegar a este objetivo. No. El concepto de fidelidad tiene que ver con una cuestión otra vez relacional, en lo cual Dios conversa conmigo, se da el tiempo, el creador, para explicarme las cosas, ¿ya? Para hablarme y moldearme como el barro que soy en sus manos, ¿ya? Y entonces parecen no tener sentido estos cambios, sí, pero cuando yo uso una palabra diferente a lo que el Señor enseña de sí mismo, eso tiene derivas que no insospechadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les diría a las damas decirle, olvídate de decir que Dios tiene el control, aunque es cierto, no estoy diciendo lo contrario, pero enfatiza que Dios es Dios fiel y se va a glorificar y tú vas a ver su gloria en estas circunstancias. Sí, porque en su fidelidad
viene como un paquete de que Él nos va a guardar, de que Él va a estar delante de nosotros en esas pruebas, de que Él nos hace descansar, o sea, como que van desfilando muchas promesas y se pueden ya, al poder creer que Dios es fiel, va a venir entonces ese descanso, ¿verdad? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios tiene un propósito en este proceso. ¿Ya? La gente, nuestra mente, siempre está buscando explicaciones. Sí. ¿Ya? Pero a veces las explicaciones no están y tenemos que renunciar a esa explicación. Y tengo que decir, yo veré su propósito, pero más adelante, no ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo comienza con un tema de adoración. Y cuando yo digo, Dios tiene un propósito en esto, que no puedo ver, pero que veré, enfatizo la fidelidad de Dios. ¿Ya? ¿Y a qué te refieres más específico en cuestión de el término de adoración? ¿De qué forma adorar a Dios? Cuando tú asumes que Dios tiene un propósito y que Dios te va a explicar, que Dios está a tu lado, que Dios te va a consolar, que Dios te va a animar, cuando tú asumes eso, el reconocer el actuar de Dios en tu vida, desde su fidelidad, de su compasión, de su misericordia, de su rectitud, ya es adoración. Ok. ¿Ya? En esa actitud que estamos teniendo delante de Él, es cierto. ¿Ya? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es demasiado bello para ser verdad que sea tan sencillo acudir a esto. Es que de verdad nos complicamos la vida. Queremos que nos digan, tienes que hacer un proceso de hacer esto y esto. Y Dios nos está facilitando primeramente su entrada a su trono directo por medio de lo que hizo Cristo. Y esto que me estás diciendo es algo que estamos al alcance solo de una oración, de pedirle al Señor que nos cambie esa actitud de incredulidad, esa actitud tal vez de arrogancia, de decir, pues es que eso yo ya lo sé, pero qué difícil es realmente hacerlo real, ¿verdad, Rodrigo? En nuestra vida, porque es sencillo acudir en esa actitud de adoración. Estamos conversando Sí. Y podemos decir, oh, qué grato ha sido conversar, qué bueno, que el Señor me mostró algo, ¿ya? Y me mostró algo en mi corazón y puedo decir que estoy en paz, ¿ya? Pero después voy a salir, voy a conversar con mi esposa y se me va a quitar la paz. Sí. Y digo, y ahí tengo que revisarme otra vez y evaluarme y decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces no echarle la culpa a mi señora o en tu caso a tu esposo de que tú eres así, por eso yo reacciono así. No son las circunstancias las que determinan mi respuesta, es mi corazón que determina la respuesta. Así es. El botón de la luz de apagado y encendido de mi ira no está fuera mío, está dentro mío, ¿ya? Exacto. Pero si yo creo que lo tienen los otros, o sea, las circunstancias son los que tienen el, comillas, control del apagado y encendido de mi ira o de mi falta de paz, entonces yo no voy a asumir responsabilidad. ¿Ya? Y es lo primero que debo hacer. Mi corazón constantemente busca alejarse del Señor y no considerar lo que Él me ha enseñado. Eso es siempre. Sí. Y siempre mi corazón quiere echarle la culpa a las circunstancias. Yo debo asumir responsabilidad. El pecado de otro no hace justo mi pecado. Así ¿Ya? es. Y tengo que asumirlo. O sea, no importa que el otro pecó contra mí, yo no soy, Dios no me da permiso para pecar contra el otro. ¿Ya? Y vivir un día a la vez esto, ¿verdad? O sea, hacerlo diario. Tú lo acabas de decir, porque efectivamente estamos teniendo esa comunión con Dios, estamos dándole gracias y teniendo esa adoración con Él, y cualquier cosita nos puede sacar otra vez a la realidad de que, oh, volví a caer, ¿verdad? Ya no, pienso que es algo que tiene que ser diario, que genere como un tipo de hábito, sería, de tener esas conversaciones con el Señor diario para vivir la batalla diaria, porque son batallas que tenemos diario. Pero fíjate lo que nos sucede, y la psicología se ha metido mucho en esto. Lo que pasa es que tus padres cuando eran niños, tú los viste pelear, tú los viste
reaccionar de cierta manera, a ti te golpearon, a ti abusaron de ti, por eso tú ahora reaccionas de esta manera. Todas estas explicaciones que acuden al pasado, para explicar la conducta de hoy día, son solamente relatos que funcionan para respaldar mi pecado actual. Okay. ¿Ya? Sí. O sea, tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu mamá, cuando eras niño, tu vecino, no importa lo que haya pasado, ¿ya? El pecado de otro no justifica tu pecado actual, ¿ya? Y tú solamente, y la psicología nos ayuda a armar relatos que la única funcionalidad que tienen es respaldar de por qué me siento tan angustiado, depresivo o lo que sea, amargado o pecar contra el otro, porque soy violento, porque soy agresivo. Y la Biblia me dice, alto, alto. El abusado, el violentado, el malvado que tú eras está en la cruz. Y tú tienes una nueva creación. Amén. Tú eres resultado no de la violencia que viviste en tu casa, tú eres resultado de la resurrección de Cristo. Y tu vida tienes que ser vivida a partir de la resurrección. Y todas esas explicaciones, lo único que son relatos que funcionan para respaldar tu pecado. Y entonces son relatos de carácter idolátrico. Otra vez vuelvo al problema de adoración, porque la idolatría es un problema de adoración. ¿Ya? ¿A quién adoras? De nosotros otra vez. Exactamente. Pobrecito, yo lo que pasé, se murió mi mamá, se murió mi papá, fui abusado cuando niño, pobrecito, yo fui castigado, no importa, ¿ya? A quitar esa actitud de víctima. Y ay, Rodrigo, se nos fue el tiempo bien rápido. Yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión, porque yo tengo todavía algunas cosas que quisiera poner sobre la mesa, porque yo sé que estamos hablando de una forma general y tal vez no hemos entrado a detalles de personas que están padeciendo realmente esa falta de paz, y puede ser por otras circunstancias que me dicen es que no la puedo alcanzar, y por más que se les ayude, se les diga, dicen no puedo, pero tal vez serían excepciones, pero yo creo que lo dejamos para otro programa, otra sesión. Estoy muy agradecida contigo, no sé si quieras tener algunas palabras finales y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Cuando las personas dicen no puedo, es que están diciendo no creo. Sí, exacto. ¿Ya? Porque la Biblia dice que puedo. Sí, porque el poder que actúa en Cristo, resucitándolo de los muertos, es el poder que actúa en mí. Es el mismo poder. Entonces, tengo la capacidad del Espíritu, pero también tengo que asumir que esto que me está pasando es una tarea que requiere, es un desafío de dimensiones divinas. Entonces, requiero al Espíritu de Dios en mi vida. Efectivamente, no puedo en la carne. Así es. Pero puedo en el Espíritu, porque Así el Espíritu del Señor está en mí. ¿Ya? Amén. Y eso debo creerlo, asumirlo y vivir conforme a eso. Y las decisiones desde ahí. Así es. Muchas gracias por terminar con esto. Debemos de creerlo, asumirlo y vivirlo. Exactamente, Rodrigo. Y yo creo que, aunque parezcamos discos rayados, pero es lo que siempre debemos nosotros de transmitir, ¿verdad? A las mujeres. Quiero terminar con la cita de Filipenses 4:7. Se las dejo para que la mediten y la vivamos, ¿verdad? La asumamos. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y tenemos el poder del Espíritu Santo, que lo acabas de mencionar, Rodrigo. Así que si no estamos viviendo de victoria en victoria, deberíamos analizar un poquito qué está sucediendo en nuestra vida. Mil gracias, Rodrigo, por esta primera sesión. Yo sé que vas a dejar todavía mucha expectativa y nos vamos a juntar en otro video seguramente. Te comprometo, de hecho, a que nos volvamos a juntar y hacer otro video, porque hay muchos temas que a mí me gustaría que después presentaras también ese manual que tienes de discipulado sobre la depresión. Si nos puedes después hacer un poquito un resumen de ese libro y tener esa sesión, porque son herramientas que nos ayudan a nuestra vida cristiana. Y yo creo que debemos de ser, ¿verdad?, más intencionales en poner manos a la obra. Yo siempre digo orar y actuar, pero hay que hacer algo también nosotros, ¿verdad? Y te agradezco mucho, Rodrigo. Muchas gracias por este tiempo.
Gracias por tu invitación. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Rodrigo. Igualmente, y a toda la audiencia que nos está viendo, seguimos en contacto, seguimos enlazadas a Cristo y a nuestra comunidad cristiana y los esperamos en el siguiente podcast. Dios les bendiga.